Cordial saludo, mi nombre es Ángela Arturo y les voy a explicar acerca de la lógica matemática. Proposición. Una proposición es una oración o una sentencia que se va a caracterizar por estar conformada por un sujeto, un verbo y un predicado. Esta se puede dividir en dos. Proposición atómica o simple. ¿Qué significa? Que esta oración no puede ser descompuesta en oraciones más pequeñas. En cambio, la molecular o compuesta es aquella proposición en la cual puede ser descompuesta en varias oraciones simples o atómicas. Conectores lógicos o hilativos. Estos son un grupo de eslabones que van a ayudar a unir lógicamente una oración. Entre ellos podemos tener los siguientes. La negación, que se va a caracterizar por el siguiente símbolo. La conjunción, que va a representar el conectivo lógico y se va a caracterizar por ser representada por este símbolo. La disyunción. Esta disyunción se caracteriza por ser inclusiva o exclusiva. La inclusiva va a representar el conectivo lógico o, pero va a ser representada por este símbolo. En cambio, la exclusiva, el conectivo lógico o va a ser tildado y su símbolo va a ser el siguiente. Otro tipo de conectivo lógico va a ser la implicación, la cual va a representar el conectivo entonces. Este va a simbolizarse de la siguiente manera. La doble implicación es aquella que representa el sí y solo sí, que se va a ver simbolizado por el siguiente. Valores de verdad. ¿Qué significa esto? Para que nosotros realicemos una tabla, la debemos hacer de manera ordenada y debemos tener en cuenta la cantidad de proposiciones que vamos a tener. Por ello, el n va a ser el número de proposiciones. Este 2 va a ser la base que va a permanecer fija. Para ello les tenemos un ejemplo. Supongamos que tenemos dos proposiciones. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Bueno, en este caso tenemos un caso de negación. La verdadera sería el computador piensa, pero la negación de esta oración es el computador no piensa. Para este ejemplo tenemos que solamente tenemos un tipo de sentencia o proposición. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir el número 2, que va a ser nuestra base, y vamos a escribir el número de proposiciones, que en este caso es el número 1. El resultado de elevar el 2 a la 1 va a ser el número 2. Es por ello que vamos a tener un verdadero y un falso. Y la negación de este va a ser todo lo contrario. El verdadero va a ser negado a falso y el falso va a ser negado y se va a convertir en verdadero. La conjunción. Este tipo de oración o proposición se va a caracterizar por estar unida al colectivo lógico y. Nos vamos a dar cuenta que esta oración la vamos a descomponer en una oración atómica o simple. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar dos proposiciones, en cual la primera va a ser Luisa estudia cálculo y la segunda va a ser la continuación después del conectivo lógico y. Entonces, Q sería aprueba el examen. Es por ello que tenemos P y Q. Antes de realizar la tabla de verdad, debemos tener en cuenta que tenemos en esta oración dos proposiciones. Para ello vamos a aplicar la siguiente fórmula. Habíamos dicho que el número 2 va a ser una base constante. Teniendo en cuenta que tenemos dos proposiciones, este número de proposiciones va a ser el exponente, en este caso 2. El resultado de 2 expuesto a la 2 va a ser 4. Por lo tal, nuestra tabla de verdad va a ser conformada por 4 filas. Teniendo en cuenta, la primera columna va a ser la proposición P, en la cual sus 4 filas se van a dividir en la mitad va a ser verdaderas y la otra mitad va a ser falsas. En Q vamos a tener que la mitad de las verdaderas va a ser compuesta en otra mitad, o sea, se va a subdividir. Es por ello que la primera sería verdadera, la segunda sería falsa, la tercera fila sería verdadera y la cuarta sería falsa. Para ello, debemos tener en cuenta que
Si nuestro conectivo lógico es I, siempre y cuando P y Q sean verdaderas, nuestro valor va a ser verdadero. Y el resto de valores siempre van a ser falsos, como lo podemos ver en este ejemplo. El resto de valores serían falsos. Bueno, voy a continuar con la disyunción. Esta, como dice mi compañera, se divide en dos. Vamos a hablar específicamente ahora de la disyunción inclusiva. La disyunción inclusiva se caracteriza específicamente por tener una O. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Para optar un puesto de trabajo hay que saber inglés o francés. Vamos a dividir esta proposición en dos. P sería para optar un puesto de trabajo hay que saber inglés y Q sería francés. Estas proposiciones se dividen de acuerdo o por medio del conector lógico O. Vamos a utilizar la fórmula que mi compañera anteriormente les había explicado, que es 2 elevado por el número de proposiciones, que en este caso es 2 también, sería 2 elevado a la 2, 4. Entonces, con este número vamos a verificar varias cosas. La primera de ellas es el número de filas que va a tener nuestra tabla de verdad. 4 filas que tiene nuestra tabla de verdad, como también la distribución de verdadero y falso. Esta distribución se va a ver efectuada por la división de este número. La mitad, o sea 2, van a ser verdaderas y la otra mitad falsas. Para la siguiente columna, que está representada por Q, va a ser la mitad de esta mitad verdaderas, la otra mitad falsa. Entonces en este caso se va a intercalar verdadero, falso, falso. Y para hacer ya la unión entre P o Q va a ser lo siguiente. Si es verdadero, verdadero, el resultado va a ser verdadero. Si es falso, falso, el resultado va a ser falso y las siguientes van a ser verdaderas. Para la disyunción exclusiva se caracteriza por la O, pero esta O es tildada. Entonces, este ejemplo que tenemos es viajaré el sábado o viajaré el domingo. Entonces, ahí se divide en dos proposiciones. P, viajaré el sábado, Q, viajaré el domingo. Entonces acá, la diferencia que tiene con la anterior que miramos es que esta tiene un guión abajo del símbolo que significa O. Entonces, aplicamos la misma fórmula. 2 elevado al número de proposiciones, que son 2, resultaría 4. Y se realiza el mismo procedimiento que hemos estado explicando anteriormente, con la diferencia que aquí en P o Q tildada es para verdadero, verdadero, es falso, para falso, falso, es falso y estas seguirían siendo iguales. Entonces, como podemos mirar anteriormente, la diferencia con la anterior es esta. Bueno, ahora vamos a ver la doble implicación. La doble implicación está caracterizada, por este colectivo, sí y solo sí, que va a ser simbolizado, como anteriormente lo dijo mi compañera, por esta flecha en doble sentido. Entonces, nuestro ejemplo va a ser: T es un triángulo equilátero sí y solo sí, T es un triángulo equiángulo. Entonces, vamos a dividir esta proposición en dos. Serían P, T es un triángulo equilátero, y Q, T es un triángulo equiángulo. Como las anteriores, estas proposiciones van divididas por este conector. Utilizamos la misma fórmula, como ya sabemos, resulta la tabla de verdad, y en este caso, si es verdadero, verdadero, es verdadero, y si es falso, falso, es verdadero, y las demás serían falsas. Bueno, los resultados de verdad se dan de acuerdo a ciertas condiciones. Por ejemplo, la tautología, vamos a realizar como si tuviéramos esta proposición. No vamos a hacer la oración, solamente vamos a hacer la tabla. Entonces sería P
Como es solo una proposición, va a tener dos filas, ¿recuerdan? Entonces va a ser verdadero y falso. Y no P va a ser lo contrario. Entonces quedaría aquí falso y verdadero. Y para unir estas dos quedaría P o no P, resultaría así. ¿Recuerdan que cuando era O, todas las que eran verdadero y falso y verdadero, su resultado era verdadero? Entonces, estas dos van a ser verdaderas. Por lo tanto, esta va a ser una tautología. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando todos dos o cuando todos los resultados son verdaderos, esta va a ser este tipo de verdad. Vamos a realizar el otro tipo de verdad, el cual es la contradicción. P, como es solamente una proposición, como ya sabemos, dos filas, verdadero y falso, no P, lo opuesto, va a ser verdadero, y la relación P y no P. Entonces, tenemos, como anteriormente lo habíamos dicho, que si era I, entonces todos los resultados iban a ser falsos a menos de que sea verdadero. Acá no hay ningún verdadero, por lo tanto será falso. Entonces desencadena que esto es una contradicción. El último tipo de verdad es la contingencia. Vamos a realizar. Como son dos proposiciones, entonces son cuatro filas, ya esto lo sabemos. P, Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Vamos a hacer la relación P y Q. Entonces, verdadero, falso y falso. Como podemos darnos cuenta aquí, hay una relación entre verdadero y falso, por lo tanto es una contingencia porque hay variación. Un cordial saludo a todos, mi nombre es Carolina Vallejo y bueno, con base en las anteriores explicaciones realizaremos un ejercicio de aplicación en el que utilizaremos todos los conectivos lógicos en una sola proposición. Para ello hemos creado la proposición, que nuestra proposición dice: la educación es la base del desarrollo. Sí, solo sí, contribuye al bienestar de la población. Si no lo hace, se convierte en un costo social o en un esfuerzo inútil y compromete el bienestar de las futuras generaciones. Pasaremos a analizar cada parte. En la educación es la base del desarrollo tenemos una proposición P, sí, solo sí, contribuye al bienestar de la población, una proposición Q. Si no lo hace, estamos utilizando el conectivo de negación.